Ok, muy buenas noches a todos, sean nuevamente bienvenidos. Hoy es la última clase presencial de este curso, de esta materia. Vamos a hacer todo lo posible para tratar de concluir hasta buena parte la parte dedicada a lo que es el juicio oral. Entonces, les voy a pedir que mañana y pasado mañana sean lo más puntuales posible, por favor. Ya va a ser virtual, ya va a ser distinto. Para mí es una pena, la verdad, porque yo siempre prefiero lo bueno de lo presencial. Entonces, vamos a continuar. El día de ayer vimos un poco acerca de lo que son algunas técnicas de litigación cuando hablamos acerca de los alegatos iniciales, lo que es el planteamiento del caso, y habíamos concluido en que ya no utilizamos la denominación teoría del caso, sino que ahora usamos la denominación planteamiento del caso. Vimos algunos pequeños tips o algunos consejos para poder realizar primero una estructura adecuada de un buen discurso. Vimos algunas características de distintos tipos de discursos que serían buenos a ser utilizados. Vimos acerca de cómo deberíamos referirnos a las autoridades jurisdiccionales y qué es lo que las autoridades jurisdiccionales deberían saber o conocer para no dejarse tentar o para no caer en la trampa de los abogados. Lo digo siempre en el mejor de los sentidos posibles. También hablamos acerca de algunas pequeñas características cuando se plantean excepciones o incidentes. Hablamos acerca de lo que se va a llevar adelante en el juicio oral. Entonces vimos acerca de algunos argumentos. Luego de que se plantea la exposición de la acusación como tal, por parte del Ministerio Público, por parte de los que hacen de víctimas, empezamos a hablar acerca de la declaración del imputado y aquí hay que tomar en cuenta algunos aspectos importantes. Si es que el imputado deseara plantear o hablar, declarar, prestar su declaración, ¿se escucha todo bien? ¿Sí? Ok. Básicamente lo que tenemos que tomar en cuenta es que nosotros en realidad le hacemos una entrevista. Entonces tenemos que responder aquí a las mismas preguntas que anteriormente nos habíamos planteado. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo lo hizo? ¿Usted estaba en el lugar de los hechos? ¿Conoce a los testigos? ¿Usted conoce a la víctima? ¿Tiene documentos que prueben lo contrario? Entonces aquí lo que nosotros empezamos a sacar es el conocimiento del imputado respecto al hecho. Y lógicamente, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el imputado nos va a dar su coartada. La palabra coartada no es una mala palabra, no es una palabra negativa. La palabra coartada se referencia a algo distinto a lo que se entiende que estaba sucediendo o no. Entonces, estas son básicamente algunas preguntas que nos podrían ayudar a ver, a comprender cuál es la versión del imputado. Hay dos formas de tomarle la declaración al imputado, o mejor dicho, hay algunos tribunales y jueces que le toman la declaración al imputado de dos formas distintas. La primera, la que yo considero que es la correcta, que el juez o el tribunal le explique al imputado con sus palabras en qué consiste el hecho acusado. Sinceramente, muy pocos jueces o tribunales tienen este tipo de costumbres porque entienden o creen que ya sus abogados le explicaron, de que ya el Ministerio Público en su exposición fue bastante claro y por lo tanto no hay nada que explicarle al imputado. Lo correcto es que si el juez entendió, le explica al imputado. Entonces, hay dos formas. Uno, que le dé la oportunidad al imputado de declarar todo lo que crea correspondiente respecto a la acusación y por lo tanto estamos hablando de una declaración abierta, en consecuencia libre, o que inmediatamente, sin que le permita declarar de forma libre, le diga al Ministerio Público que le empiece a interrogar. Entonces ahí vemos dos situaciones. Uno, vamos a permitir que el imputado manifieste todo lo que cree conveniente para su defensa,
o dos, vamos a permitir que el Ministerio Público empiece a interrogar. ¿Cuál creen ustedes que sería la adecuada? Libre. Doctora. Doctor, perfecto. Gracias. Por dos parámetros tiene que ser aplicable la primera, en la que tiene que manifestar todas las funciones utilizativas para la empresa. Primero, porque lo dice el 46. Segundo, porque en el hipotético caso de que directamente se ceda la palabra al Ministerio Público para que interrogue, tiene que ser sobre la base de los hechos que quiera manifestar. Si no tiene una base, va a poder introducir el Ministerio Público información que no ha sido manifestada. Y ahí vienen las opciones que van a ser muy redundantes y no ayudarían para esa declaración. Perfecto. Ahora, pregunta. Si de pronto el imputado deseó declarar, si el Ministerio Público le interroga, si la víctima le interroga, si su abogado defensor le interroga, ¿sobre la base de qué argumentos o sobre qué contexto podría y puede empezar a interrogar el juzgador? ¿Valdrá la pena que el juzgador vuelva a preguntarle lo mismo que ya se le preguntó? ¿O será mejor que empiece a hacer algunas preguntas de carácter aclarativas? ¿Por qué? Porque el juez tiene la duda y tiene la libertad probatoria. Entonces, hay cosas que quedan en la nebulosa y el juez tiene en mano la libertad o cualquier cosa se necesita aclarar. También, doctor, de imparcialidad. No puede estar ahí reventándolo y a veces pasa, que uno, ¿qué es lo que quiere para hacer su sentencia? Voy a rebuscar y que me diga para explicar cada elemento del tipo y que encaje. Bien, bien. En ese mismo sentido, Doctor. lo correcto debería ser en la vía aclarativa, pero en la práctica no es tan así como digamos, ¿no? Que muchas veces el juez entra en ese rol de investigación, realiza preguntas que prácticamente ni las hizo el Ministerio Público, ni las hizo la defensa, ni tampoco lo hizo la Procuraduría. Es de suma importancia que las autoridades se saquen el chip inquisitivo. Estamos en un modelo garantista. Entonces no podemos pretender poner contra la pared a los imputados. Nosotros, bueno, ustedes, los que sean, son personas imparciales. Entonces, si uno de ellos no preguntó algo que probablemente sea vital para acreditar una inocencia o una culpabilidad, el juez no tiene que hacer el trabajo ni de uno ni del otro, porque el juez está ahí para nutrirse sobre el trabajo que hagan ellos. Entonces, lamentablemente, existen algunos jueces que es como que le vuelven a preguntar todo. ¿Y en qué queda el trabajo de los fiscales y abogados? El fiscal queda mal, el fiscal queda como que, ¿de qué sirve que nos hemos tomado toda una mañana preguntando cuando usted está nuevamente reiterando? Entonces aquí sale una pregunta. ¿Las preguntas de los jueces pueden ser objetadas? ¿Sí? Bien, perfecto. En una clase me dijeron, no, porque es el juez. Y con todo respeto, y sí es juez, pero tampoco puede hacer preguntas, ¿no es cierto? Sería un inconveniente, doctor. Por ejemplo, y para que resuelvan la objeción en tribunales colegiados existen los otros dos para poder resolver. Pero es muy contrario, y esto para los abogados es útil cuando se objeta en un juez contra un juez unipersonal, porque él mismo debe advertir su propio error y como tal vez en algunos casos el orgullo no lo deja, es una causa para una base de una eventual apelación. Sí, correcto. Vamos.
Es de suma importancia que las autoridades reconozcan y en su mayoría traten de aplicar lo que dice el artículo 347 del Código de Procedimiento Penal. El profesor Fernando Carvajal, en su libro La declaración del imputado en el litigio adversarial, página 117, de manera congruente y concordante con lo que dispone el artículo 347, razona, regula y justifica la capacidad o facultad que tiene el imputado de, en el transcurso del juicio, mientras se realizan las declaraciones, o para no astillar, digámoslo así, el proceso como tal, le permita al imputado realizar las declaraciones, intervenciones que sean necesarias con relación a la defensa. Se los voy a plantear de otra forma. Fuimos a un juicio en el cual yo estaba defendiendo al imputado, declaró una señora y dijo cualquier cantidad de mentiras, ¿sí? Que pudieron ser objetadas, algunas fueron objetadas, pero no fue suficiente con las objeciones. Evidentemente el tribunal estaba demasiado sesgado por la cuestión que se estaba juzgando. Entonces yo le pedí al imputado, en realidad me puse de acuerdo con mi cliente para que él pueda levantar la mano y decir, señores miembros del tribunal, una vez que concluyó la declaración de estos testigos, solicito la palabra, por favor, para poder hacer algunas menciones específicas respecto a la declaración de tal o cual testigo. El tribunal dijo no, porque ese derecho lo tiene al final del juicio. Y eso es un gran problema, porque imagínense que de pronto, lo digo con mucho respeto, solo como ejemplo, que ella sea una testigo de cargo en mi contra y que ella empiece a decir muchas cosas y que yo, imputado, quiera decirle algo al tribunal y le diga, ¿sabe qué, señor tribunal? Eso no es cierto, porque si fuera cierto sería de esta manera, pero ella no lo dijo de esta forma, porque en realidad el lugar de los hechos no es de esta forma, porque había cerrado o estaba abierto, o si tan solo, por ejemplo, en materia de corrupción, si esta autoridad hubiese oficiado los informes en tiempo oportuno como yo se lo pedí, entonces no estaríamos hablando de esto. Si él realmente hubiese cuidado los cheques de tal institución, no me hubiese... ¿Se dan cuenta? La intervención del imputado es vital, lógico, siempre y cuando sea un buen imputado. No me refiero al bueno o malo, me refiero a que tenga la capacidad de poder con su propio testimonio contrarrestar lo que dice un testigo. Entonces vean ustedes lo que dice el 347. El imputado tiene derecho a formular sus declaraciones en todo momento y puede hacerlo incluso cuando la fiscalía está produciendo su prueba. Podría solicitar declarar al finalizar el testimonio de un testigo ofrecido por la Fiscalía con el objeto de neutralizar mediante su propia declaración ese testimonio o rebatir alguna afirmación. Entonces, si en algún momento ustedes ven que la defensa o el testigo, o perdón, el imputado pretende realizar el uso de la palabra, traten de brindarlo, traten de permitirle, porque estamos hablando de la inocencia de una persona. Y recuerden ustedes, por regla fundamental, ¿cuál es la prueba superior que tiene el imputado? Su declaración. ¿Y acaso esto no es también considerado como una declaración? Vean ustedes, en las reglas de la inspección y de la reconstrucción, se establece que el imputado podrá participar de la reconstrucción si así lo requiere, si así lo desea, y regirán para su participación las reglas propias de la declaración. Es decir, puede participar y abstenerse de declarar, puede participar y declarar. Entonces, él también tiene derecho a ser escuchado en todo momento. Bien, la prueba de cargo es aquella que está encaminada a fijar el hecho incriminado. Por lo tanto, es importante que las autoridades consideren las circunstancias concurrentes del hecho incriminado, la participación del acusado y la relación de causalidad que debe existir entre ellas. Por lo tanto,
la prueba debe recaer sin lugar a dudas en la participación del acusado. En otras palabras, toda la prueba de cargo que es utilizada por el Ministerio Público y la parte acusadora tiene que tener una conexión directa o indirecta necesariamente con el imputado. Y si no la tienen, es impertinente, es excesiva, hasta por último podría ser innecesaria. Decía ayer o antes de ayer uno de sus colegas, ¿de qué sirve que estemos leyendo un acta de aprehensión, una resolución de aprehensión, una imputación ofrecen en calidad de prueba? Eso solamente acredita una cosa, el proceso se llevó adelante, pero no acredita ni la culpabilidad ni la inocencia de una persona. Cuando hablamos acerca de la prueba de descargo, entonces aquí ya hablamos acerca de aquella que está encaminada a crear una duda razonable. Por lo tanto, sirve para debilitar la hipótesis acusatoria. En consecuencia, sirve para atacar la credibilidad de las pruebas de descargo. Sí, lógicamente, toda la prueba de un imputado tiene un objetivo, atacar la contraria. Por lo tanto, es necesario presentar pruebas o elementos que destruyan la hipótesis acusatoria o que respalden, le den fuerza a la presunción de inocencia. Ahora bien, cuando hablamos acerca de la entrevista a las víctimas o en materia de corrupción a las personas que son como que los representantes de las instituciones, hablamos de las MAES, aquí es prácticamente similar a cuando hablamos con el imputado. ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo lo hizo? Usted estaba en el lugar de los hechos, alguna persona lo vio, usted tenía alguna obligación, qué relación existe con el imputado y tiene documentos que demuestren lo que dice. Entonces, lamentablemente y bueno, también favorablemente, no está en sala uno de nuestros colegas, pudimos entrevistar en un juicio a un exalcalde de una institución y revelamos que el exalcalde no tenía la menor idea de lo que había firmado. ¿Y qué es lo que había firmado? Una denuncia contra otros exalcaldes. Y era abogado. Se le preguntó, ¿sabe usted por qué delito se sentó la denuncia? No. ¿Esta es su firma? Sí. Entonces, ¿quiere decir que él firmó algo sin saber lo que estaba firmando? Es de suma importancia conectar la declaración de las víctimas con los documentos. Entonces, cuando hablamos acerca de los testigos, lo mismo, el mismo formato. ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Usted estaba en el lugar de los hechos? ¿Cómo sabe eso? ¿Quién le dijo eso? ¿Conoce usted a la víctima? ¿Conoce usted al imputado? Entonces, esto nos lleva a una conclusión. Las personas solamente pueden saber algo de dos formas. ¿Alguien sabe cuáles serían? ¿Doctor? Sí, pero esas dos funcionan de una. Pero de esa segunda también se desprende la otra. Excelente. O indirecta, exacto. Entonces, la pregunta lógica, cuando usted sabe, ¿hoy vio en la tarde al doctor Bedregal? ¿Sí? ¿Dónde lo vio? En el Palacio de Justicia. ¿Usted sabía que el doctor Michel vio al doctor Bedregal en el Palacio de Justicia? ¿Cómo sabe eso? ¿A quién lo vio? ¿Y cómo sabe usted que él estuvo con el doctor Bedregal? ¿Los vio juntos? Exacto. Entonces, esa es una persona directa que le consta. Lo importante de esto es preguntar cómo es que tiene ese conocimiento, cómo le consta acerca de eso, porque lo vi, yo personalmente lo vi, ya, perfecto. ¿Cómo lo sabe? Porque me lo dijeron. Un momento, por favor. Entonces, no le consta. Y eso es muy importante,
porque los testigos directos son mucho más importantes que los indirectos. Adelante, por favor. ¿Alguien quería hablar de los virtuales? 1, 2, 3. Avanzamos. Ok. El día de ayer, ¿cómo está, doctor? El día de ayer, uno de nuestros colegas dijo, el juez, y es cierto, y no está mal, vamos a entender por qué, en las audiencias está como que un poquito más arriba, en una posición un poquito más alta. Ahora preguntémonos, los testigos. ¿Cuál es la posición que tienen los testigos en la actualidad? ¿Dónde está y por qué? Pregunta. ¿Alguien alguna vez fue y pudo presenciar un testimonio, la declaración de un testigo? ¿Dónde está el testigo? Al medio, de frente. Doctora, ¿dónde? ¿Se acuerda esa señora que estaba medio? ¿Dónde se la pone? Al frente. ¿Y qué le dicen los jueces cuando le hacen las recomendaciones? Juramento, ¿qué más? Solamente mira a los juzgadores. No puede ver a los lados. Cuando escucha la palabra objeción, se me calla, sino con el mazo, pa. ¿No? ¿Eso está bien? No es cierto. No está bien. Se lo voy a explicar por qué. ¿Sí? Discúlpeme. No es nada personal. Se lo aseguro. Se lo aseguro. El testigo no puede estar de frente al juez. No. No. Le pido silencio un momentito. Obligatoriamente. Un momentito. Siléncieme, por favor, ¿sí? Espere. El testigo no puede estar frente al juez. El sistema acusatorio no es para que declare frente al juez. El testigo no está prohibido de ver a las partes. ¿Por qué? La pregunta es la siguiente. Un hombre, usted, por favor. ¿Cuál es su nombre? ¿Perdón? ¿Cuántos años tiene? ¿Perdón? 35 años. ¿A qué se dedica? Abogado libre. Abogado libre. ¿Esta es la primera vez que usted realiza una maestría? La segunda, perfecto. 1. Misma persona. ¿Cuál es su nombre? Sí, usted. ¿Cómo es posible que sienta la confianza de poder responderle una pregunta a alguien que ni siquiera está mirando? Yo sé que hay muchos que quieren participar y está muy bien, tarde, era antes. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que se sienta en confianza una persona si no está viendo con quién dialoga? ¿Cómo es posible que la persona que le pregunta pueda ver a ciencia cierta si se pone nervioso o no? ¿Cómo es posible que yo pueda ejecutar ciertas características propias o técnicas si ni siquiera lo estoy viendo? Ahora, ¿cómo es posible que yo pueda obtener un testimonio creíble, sincero, espontáneo, si ni siquiera puedo entablar una conversación con esta persona? Todo tiene un porqué. Ahora, ¿por qué el juez no debería estar frente a él? ¿Y por qué el juez debería estar al lado? Es la pregunta. Para que lo proteja. Porque el juez es el garante. Aquí, cuando es el colegiado, cuando es el tribunal, es para proteger a la persona que va a declarar. De la persona que no solamente va a tener esa discusión, esa conversación amigable, sino también aquella que va a ser un poco más fuerte. Usted dijo hace un momento que no es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué?
Y esa es la estructura que debería tener. Y de hecho, varios salones... ¿Doctora? No, un momentito. ¿Doctora? Una práctica que se encuentra en los tiempos, porque cuando se han creado, se han estructurado los tribunales desde la creación del Poder Judicial o de la justicia, la conformación está como se tiene que ir calmando. Y los testigos iban a estar al lado de los jueces, y nosotros teníamos oportunidad de, uno, hacer uso del escenario, otro, poder verlo de manera directa. Lo que pasa es que generalmente cuando uno ve una conversación con una persona, tiene la necesidad de mirarlo y de que a uno lo mire. De pronto resulta extraño que alguien o lo mire del costado o al menos una persona que está acostumbrada a hablar o a tener una conversación de esa forma, creo yo que se siente más incómoda de contestar a alguien que ni siquiera ve o de repente ni siquiera ha captado bien la pregunta, porque inclusive el tema de realizar el interrogatorio haciendo uso del escenario hace que el testigo capte la pregunta de su manera y uno pueda obtener la información que necesita de diferente. Pero sí, como ahora me he encontrado de repente con esta práctica, ¿no? Bueno, es lo que se está haciendo. Claro. Antes, querida doctora, le hago una preguntita. Usted recuerda su salón de audiencias, ¿no ve? ¿Vio que hay una especie de jaula por ahí, de madera? Es una barbaridad, aquí no tengo el salón, no tengo la comodidad de ponerlo al lado, porque si lo pongo al lado, la necesidad de cambiar, dejaría aquí a mi lado. Esa es otra cosa. Ni siquiera lo puedo poner, ¿no? Está mi plataforma, mando, todo. Me consta. Me consta. Sí, me consta. Yo tengo que hacer equilibrio. 1 kilo más y me caigo, me voy hasta el piso 7. Doctor, ahora sí. Pero tenemos que entender la dimensión cuando se implementó el nuevo Código de Procedimiento Penal que existíamos en Ciudadanos. El diseño al que hace alusión usted versa más sobre el sistema americano. Cuando se lo copió, era porque el testigo declara para el jurado. Es por eso, porque son el jurado el que debe percibir todo lo que está declarando. Esa era la necesidad de diseñarlo de esa forma. Particularmente yo discrepo en ese sentido, por el sentido de que el testigo no declara para la parte, declara para el juez. Y es el juez el que tiene que percibir cierto tipo de lenguaje no verbal respecto a situaciones básicas. Levantar la mirada para un lado, tener las piernas nerviosas, estar sudando, que son indicadores que estén mintiendo. Pueden ser indicadores nerviosos. Y es por eso que el juez debe darle la confianza al testigo de que no le van a faltar el respeto, de que le van a hablar de la forma más educada, de que tiene toda la seguridad de decir todo lo que piensa y todo de lo que conoce. Entonces, creo que sería muy diferente en esa posición, porque el juez no va a poder ver al testigo. Si bien puede parecer un tanto cómodo, como usted lo está poniendo, el juez de un lado y el testigo al lado derecho, porque no se puede observar, advertir ciertos comportamientos o manifestaciones de cómo está afectando el testimonio. Probablemente la gráfica no sea tan específica como hubiese querido que sea, pero el testigo tiene, según la gráfica y según el diseño del modelo de implementación del procedimiento penal para el sistema acusatorio para América Latina, el cual no fue copiado del americano, por si acaso, el testigo tenía que estar al lado del juez, ¿sí? Y obviamente, como era el juez, también eran los jueces ciudadanos. Es decir, para que todos puedan verlo, para que es mejor verlo así que verlo así. La palabra, doctor, no sé si puedo. No sé si puedo. No, sí, adelante, por favor. Carlos, doctor Moreira le habla, doctor. Lo que pasa Adelante. es que he estado escuchando bastante el tema de
la posición que tienen que tener los testigos. La visión que usted tiene, doctor, lo hace como abogado litigante. Entonces yo tengo una visión totalmente contraria a la que usted tiene. Esto es académicamente, porque el testigo tiene que mirar al juez, porque es el juez que se munde de las declaraciones testificales, de la prueba documental, la prueba pericial para poder acercarse a la verdad histórica de los hechos. Ahora, si el abogado litigante no tiene acceso a los ojos para mirar al testigo, tiene mecanismos para poder hacer que este testigo entre en contradicción. Y en contradicción, en conclusiones, puede hacer sus alegatos conclusivos, haciendo notar que ese testigo dijo al inicio de su declaración una situación totalmente distinta que al final de su declaración. En ese entendido es que los testigos tienen que estar al frente del juez, porque es el juez el que tiene que acercarse a la verdad histórica de los hechos con toda la prueba aportada por el acusador por excelencia, el acusador particular y la defensa. En ese entendido es que el sistema está correcto. Por ello es que inclusive cuando el que va a declarar como mecanismo de defensa es el imputado, es el único momento que él se desprende visual y materialmente del abogado de la defensa. Porque ¿qué es lo que quiere el juez? Saber a ciencia cierta de sus propias palabras como mecanismo de defensa su versión. Escuchar. En ese entendido, considero que es importante que los testigos cuando ingresen al salón de audiencia, y lastimosamente a veces no tenemos salones de audiencias adecuados, deben estar mirando al juez porque tenemos tribunales unipersonales y también tenemos tribunales de los jueces de tribunales de sentencia. Es un criterio personal que lo he venido trabajando bastante ya con como 6 años ya que ejerzo esta noble profesión de administrar justicia. Gracias, doctor. Respetable su intervención. Solo algo muy pequeño. No es una visión de litigante, por si acaso. Es una construcción que se ha venido realizando para poder tratar de brindar a varios de ustedes, varios de nosotros, la visión del cómo debería ser sobre la base de varios libros del sistema acusatorio. Y una persona que no me va a dejar mentir, probablemente sea su compañera, la doctora Zavala. La doctora Zavala hizo una maestría en el sistema acusatorio y probablemente ella pueda ratificar o quizás desvirtuar lo que yo digo, pero no entremos en ese debate, ¿sí? La idea de todo esto es que ustedes puedan entender una cosa. La persona tiene que declarar libre, tiene que sentirse libre para poder declarar, de que no hay las condiciones, de que no hay el establecimiento, de que no hay el recurso técnico y ni siquiera hay el recurso humano para poderlo realizar, es cierto. Pero lo ideal sería algo por el estilo de lo que estábamos hablando. Vamos. ¿Para qué sirve un testigo? ¿Cuál es el objetivo del interrogatorio y qué es lo que queremos hacer con un testigo? Esas son las preguntas que el Ministerio Público, la parte acusadora y lógicamente la autoridad jurisdiccional tiene que tomar en cuenta. ¿Sí? Una persona citada a declarar, un testigo, está ahí para brindar información acerca de su conocimiento, el cual pueda ser obtenido de forma directa o indirecta. Eso quiere decir que tenemos ahora más clases de testigos. Testigos que estuvieron en el lugar de los hechos, testigos que no estuvieron en el lugar de los hechos, pero les consta de alguna forma. Testigos que estuvieron en el lugar de los hechos, pero les consta de forma directa porque lo vieron, porque lo escucharon, porque pudieron palparlo con sus sentidos, o personas que estuvieron en el lugar, pero no lo vieron, pero tuvieron conocimiento acerca de eso de alguna forma. Los vieron pasar, los vieron correr, de pronto vieron que hubo una reunión, pero directamente no estaban ahí. Lo único que importa del testigo es su conocimiento. Entonces, el testigo debe aportar un conocimiento del hecho. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las causales del hecho? Y para eso es importante tratar de que el juzgador aprenda a diferenciar el relato de una persona que está relatando con emociones y con sentimientos. Es muy difícil, puesto que muchas personas utilizan el famoso discurso de la empatía. Y aquí es cuando nosotros los abogados, cuando somos abogados libres,
utilizamos la mágica palabra para tratar de traer a nuestro lado a los jueces y le decimos, imagínese usted, señora juez, que su hija, listo. Imagínese usted que cuántas personas quedaron sin estos beneficios que se iban a construir y ya. Supuestamente lo tenemos. Entonces, cuando una persona empieza a declarar, ya se ve contaminada con las emociones y los sentimientos. El otro día tuve la oportunidad, la bendición en realidad de poder hablar con una magistrada, no de acá, no creo que no hay magistrada de acá, y hablábamos acerca de los sentimientos y las emociones. Lo importante que es tratar de saber cuándo una persona quiere jugar con nuestra percepción e introduce emociones y sentimientos en sus declaraciones. ¿Qué pasa cuando hablamos acerca de relatos falsos o armados? ¿Qué hacer? Entonces aquí vendrá la habilidad del Ministerio Público, de la parte acusadora, incluso del propio juzgador, para poder determinar si es que esta persona es coherente o no es coherente con lo que pueda brindar en sus versiones. El otro día que tuve la oportunidad de estar en un juicio, el juez pudo demostrar, sin tener que hacerlo, que la persona que había realizado un peritaje no lo había hecho sola, sino que habían participado muchas otras más y de pronto esta persona ni siquiera había firmado el peritaje y era el perito que estaba declarando. Fantástico. Entonces, el profesor Pedro Alfonso Pavón, en su libro Oralidad, Testimonio, en la página 528, dijo, es ahí donde hay que herirlo, después de haber sondado el terreno y notado la parte débil. El juez, en este caso que yo les digo, pudo darse cuenta que varias personas participaron en una pericia para poder ver estructuras de una construcción. Y entonces, el que dice una mentira no sabe el trabajo que ha comenzado, porque será necesario que invente 1000 más para sostener la primera. ¿Le puedo hacer una pregunta a usted? Pero me va a responder con una mentira. ¿Sí? ¿Dónde estaba? No. ¿Dónde estaba hoy en la tarde? ¿Qué estaba haciendo en el banco? Conversando con una secretaria. ¿De qué era la secretaria? De la secretaria del gerente. ¿Para qué estaba conversando con ella? Banalidades. ¿Qué hacía ahí perdiendo el tiempo? ¿Se dan cuenta cómo una mentira nos lleva más y más y más y más mentiras? ¿Para qué? ¿Quién pierde el tiempo hablando con una secretaria en un banco? Yo sé que es completamente inventado, pero a donde quiero llegar es a que tenemos que aprender a rascar para llegar a la mentira. ¿Sí? Acuérdense, la mentira no puede demostrarse, por más que se inventen miles. Entonces, ¿cómo tratar a un testigo mentiroso? Lamentablemente, nuestro Código de Procedimiento Penal no tiene algo que el sistema americano, el sistema mexicano, por ejemplo, sí tienen, que es el tratamiento a personas hostiles. Los jueces saben cuando una persona es hostil. Los fiscales saben cuando un testigo es hostil. Por ejemplo, cuando una persona es hostil, cuando es antagónico a nuestras preguntas. Mientras que el Ministerio Público le pregunta algo al testigo de cargo, empieza bla, 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 bla. Hay que decirle, por favor, cállese, por último. Y cuando le toca la palabra a la parte de la defensa, sí, no, no sé, usted debería preguntarle. Impresionante. Esas son personas hostiles. Y aquí los jueces deberían participar un poco y modular todo eso. Deberían tratar de ver qué tipo de mecanismos hay para que las personas también empiecen a comportarse como deben comportarse. Entonces, un testigo hostil es una persona antagónica, es una persona que oculta información y es amable con la parte que lo propone, pero con la otra no lo es. Nuestro procedimiento no permite tratar como hostil a otra persona. Esto tiene también una deficiencia muy importante. Las autoridades judiciales carecen de la paciencia, interés y atención del proceso. Hay algunos jueces que no les importa
que los testigos no estén declarando. Sencillamente, mientras hay algunas partes, Ministerio Público y Defensa, que están tratando todo lo posible, están tratando de hacer todo lo posible para extraer esa información importante, el juez está en otra. Y lógico, como les decía, las autoridades tienen tanta carga procesal que pierden el sentido de la imparcialidad y el deber. Ustedes que están en el órgano judicial tienen que hacer algo para cambiar las cosas, para que puedan trabajar de una manera más adecuada. Y lógico, vean ustedes cómo es la diferencia. Solo aquellos procesos que motiven el morbo tienen la atención de las autoridades. Ustedes se van a dar cuenta a qué procesos le brindan más atención. Y obvio, el morbo en todo el sentido de la palabra. Cuando hablamos acerca del interrogatorio cruzado, debemos explicar dos cosas. Número uno, no hay regulación procesal acerca del contrainterrogatorio en nuestro sistema procesal penal. Lamentablemente no lo hay. Sin embargo, algunos jueces permiten que se utilicen ciertas técnicas propias del interrogatorio cruzado. Es más, los jueces, hay algunos, se convierten en interrogadores cruzados o contrainterrogadores cuando ven que los testigos mienten. Y eso está muy bien. Entonces, ¿cómo debería ser el interrogatorio? Número uno, la doctrina, la técnica en el sistema acusatorio establece que hay 4 alcances o 4 puntos propios del interrogatorio. El primero, el directo. El interrogatorio directo es elaborado por la persona que propone al testigo para obtener la información. ¿Podemos hacer un pequeño ejemplo con usted? Ok. ¿A qué se dedica? ¿Mentira o verdad? ¿Verdad? ¿Fines de semana o entre semana? Le recuerdo que usted es la interrogada, no yo. De lunes a viernes, por favor, horarios de oficina. Soy madre. Faltaba. Soy madre, atiendo a mis niños en la primera hora de la mañana, en el transcurso del día, ejerzo labores impartiendo justicia. Luego soy estudiante. Perfecto. El contrainterrogatorio, que es el indirecto, debería ser elaborado por la otra parte. Y aquí es cuando la otra parte le empieza a preguntar cosas acerca de lo que ella dijo. La contraparte puede formular preguntas al testigo que declare inicialmente. Esto implica que el contrainterrogatorio permite realizar preguntas sugestivas. Usted dijo que era madre, ¿no es cierto? ¿De cuántas criaturas? 2. El redirecto es la parte que propuso al testigo puede pedir aclaraciones. ¿Qué quiere decir eso? Que la parte que la propuso ella dijo, hace un momento usted dijo que era madre y también le preguntaron que de cuántas personas y usted dijo 2. ¿Podría explicar, por favor, cuántos años y cuál es el nombre de sus hijos? Lucía, de 11 años, e Ignacio, de 14 años. Y el red indirecto, que es la cuarta, le toca a la otra parte preguntarle. Usted dijo que era madre, que tiene 2 hijos, uno se llama Lucía y el otro Ignacio. ¿A qué se dedican esas 2 criaturas? Entonces ahí cerramos la idea completa. Es decir, cada una de las partes en la práctica acusatoria tiene la oportunidad de contrainterrogar al primer testimonio. Es decir, extraerle la información por completo y la oportunidad de rebatir lo que dijo la primera parte. Porque nosotros creemos que lo vamos a deshacer en el contrainterrogatorio, le sacamos sus medio verdades ocultas y la otra parte queda desarmada, porque la otra parte tiene derecho a decirle, a ver, hace un momentito usted dijo eso y quedó como que se había equivocado. Explíquenos qué quiere decir eso. Entonces va a explicar.
Y aquí le va a tocar, ahora sí, a la otra parte. Usted explicó eso. ¿Por qué? Pues la idea es cerrar el testimonio de principio a fin. Y ojo, por eso son muy importantes las objeciones, por la pertinencia que tengan que tener las declaraciones con relación al hecho acusado. ¿Cuánto tiempo nos tomaría eso? Ahí está el problema. El interrogador tiene que tener unas características especiales para poder lograr tener el testimonio de una persona. Tiene que ser cortés. Tiene que sentirse en comodidad para poder hablar con la persona. Tiene que tener la tranquilidad de saber que va a tener respuestas negativas. Tiene que estar lleno de ausencia de prejuicios. Eso es muy difícil, porque la persona que interroga ya llega con la idea preconcebida de a quién le está preguntando algo. Y eso cuesta. Hay que aprender a ser neutral. Las autoridades tienen que ser neutrales y tienen que entender que hay un conflicto entre las partes, pero tiene que mantener la tenacidad, tiene que ser imparcial, tiene que ser flexible, porque no todos somos abogados, ni hablamos como abogados. Hay personas que lamentablemente manejan otro tipo de lenguaje. Tiene que inspirar confianza para que la persona pueda declarar todo lo que se necesita. Y siempre tenemos que tener mente abierta a las respuestas. ¿A dónde vamos? Esa es la pregunta. El interrogador hábil debe procurar en un comienzo la confianza del interrogado, hacer que baje la guardia, que en la medida de lo posible no advierta la batalla intelectual que está a punto de librarse, porque en realidad de eso se trata. Es una batalla y aquí se va a nutrir el que saque la mejor parte del testimonio de una persona para su propio beneficio. No se trata de posiciones soberbias, arrogantes y prepotentes que muy poca sinceridad reflejan, sino del humilde conocimiento íntimo de la verdad que proporciona genuina seguridad en sí mismo, fruto del crecimiento y desarrollo sanos y normales de la personalidad. Tenemos que aprender a cultivarnos como personas para poder tener empatía con las otras personas con las cuales estamos interrogando, ¿sí? Entonces, vamos a hablar acerca de las clases de los testigos. El profesor argentino Gonzalo Rúa, y hay muchos que van a hablar de muchas cosas, hablan acerca de 3 tipos de testigos: directos, de oídas y de concepto. Directos, personas que estuvieron en el lugar de los hechos; de oídas, porque se enteraron del hecho, porque alguien se los dijo, o se enteraron de alguna forma externa; y aquellos de concepto, o lo que nosotros le denominamos testigos técnicos. El profesor Miranda Strampes, cuando habla acerca de los testigos directos y testigos de oídas, dicen: son aquellos que declaran sobre hechos que no han percibido directamente por sí mismos a través de sus sentidos, sino que han tenido conocimiento de ellos por medio de otras personas. ¿Cómo se desarma a una de estas personas? ¿Cuál es la pregunta básica para demostrar que ellos no tienen conocimiento directo del hecho? ¿Usted lo vio? ¿Mm? ¿Lo vio? Resumidas todas en una pregunta: ¿cómo sabes? Y él tendrá que decir: me enteré, me lo dijeron, me inventé, no sé. El profesor, el zorro, Arturo Yáñez Cortés, en su libro La Prueba, libro altamente recomendado, para mí es uno de los mejores escritores de proceso penal de Bolivia, más no así un gran expositor, se lo puedo decir. Él dice que hay clases de testigos: directo, indirecto y el técnico. Y cuando hace referencia al técnico, dice, es aquel que tiene la especialidad técnica o científica y relata lo que sabe sobre la percepción de sus sentidos.
profesor Yáñez Cortés es muy, pero muy claro en sus escritos, en sus libros. Yo le recomiendo que podamos acudir y comprar sus libros, son muy buenos. El profesor Miranda Estrampes, cuando habla acerca de los testigos de referencia, dice: el testigo presencial de un hecho delictivo narra sus propias percepciones a otro individuo, el cual se convertirá en testigo de oídas. Entonces, esto hace referencia a algo. Si yo le cuento algo a ella no solamente se va a quedar con lo que yo le conté, sino con la impresión de lo que yo le conté. Y eso hay que saber manejarlo. ¿Por qué? Porque puedo estar generando una conexión entre la persona que cuenta a la que escucha, y aquí ya tengo dos impresiones cargadas de emociones, sensibilidades que puedan ser transmitidas también al juzgador. Entonces, ¿qué es el testimonio? En primer lugar, es un medio de prueba. El testimonio, cuando hablamos acerca del testimonio, es que toda persona citada tiene la obligación de comparecer y declarar la verdad de lo que conozca. Toda persona puede abstenerse de declarar cuando de su declaración se pueda evidenciar o que alguna pregunta pueda resultar autoincriminatoria. Hay facultades de abstención, deber de abstención y la compulsión. Cuando una persona es citada a declarar y no se presenta, se debería pedir dos cosas. Uno, ¿va a prescindir de su testigo o voy a emitir mandamiento de compulsa o de aprehensión para traerlo aquí a que declare? Dos, ¿quiénes deben abstenerse de declarar? Toda aquella persona que por su profesión haya tenido conocimiento del caso. Terapeutas, psicólogos, psiquiatras, médicos, abogados, estas personas guardan dentro de su profesión algo muy importante, el cual es el secreto profesional, que es lo primero que rompemos nosotros los abogados. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Quién me puede decir que no ha ido a contar a su casa alguno de sus casos? ¿Nadie? ¿Se lo queda, se lo guarda o va y lo comparte? Todos lo compartimos, ¿sí o no? Sí. Claro. Para que no le pase a otro, por último. Claro. Pero es lo primero que debemos quedarnos callados. Pero facultad de abstención, es decir, quienes si quieren declaran y si quieren no declaran, el cónyuge o conviviente. Ya no. La esposa de alguien puede abstenerse de declarar. Hijos, hermanos, primos, abuelos, padres, estas personas, si quieren, declaran. Si no quieren, no declaran. Hay personas que son hábiles, notifican a la esposa del sindicado para molestar, lógicamente, y para que piense que va a ir a declarar acerca de lo que sabe. Eso está mal, porque se pueden abstener de declarar. Bien, reglas fundamentales. Los testigos no deberían, que de hecho sucede todo el tiempo, no pueden comunicarse entre sí ni consultar documentos mientras declaran. La realidad es que están todos amontonados en el pasillo, tratando de hablar, tratando de pasarse datos, tratando de decir qué es lo que van a decir por último. Lamentablemente, no podemos hacer nada al respecto porque no hay las instalaciones adecuadas para poder evitar esto. Diciéndole, vas a decir esto. No, cuidado, te pregunto. Los peritos son las únicas personas que pueden consultar documentos. Son los únicos que pueden decir, quizás si me presta mi informe, mi dictamen, yo pueda aclarar algo más. ¿Sí? Y también pueden usar medios técnicos. Los menores de 16 años, para que declaren, uno, se debe presentar un interrogatorio escrito. El juez es la persona que le pregunta y el testigo debe estar asistido de un pariente o un experto en psicología para menores.
Es muy importante esto. Bien. Cuando hablamos acerca del interrogatorio, vamos a hablar acerca de las clases de preguntas. Número 1. Sí, doctor, adelante. Entonces, la pregunta va por ahí. ¿Cómo debería ser esa conclusión en la práctica? ¿O cómo debemos incorporar más puesto de que a veces aquí como vamos a enseñar, bueno, la próxima vez esta situación va a ser de aquí a un mes? Ok, entonces tú tienes que prepararte para aprenderlo de aquí a un mes, o puedes aprenderlo en cualquier momento y llevarlo, la autoridad tendrá la obligación de hacer su campo exclusivamente, pero ahí, multiplicar, bueno, a veces lo guiando, ¿no? Pero ahí va la pregunta, ¿no? Sí. Si me pregunta a mí, yo creo que si me pregunta a mí, yo creo que lo mejor es dejar la fecha abierta y que vayan y lo traigan como sea el testigo, se señala nueva audiencia y se cuenta con la presencia de las partes. Porque como usted lo dice, ¿cómo sabemos cuándo vamos a prender a una persona si ni siquiera se presentó a declarar? No va a esperar la fecha, claro, si ha aprendido antes, tendría que tomarse la declaración. Pero lamentablemente no hay pues, el método. Sí. Pero queda de repente ahí, por ejemplo, la consulta, los la fiscalía, hay que notificar a la persona física, notificar a toda la persona física, a la defensa, al abogado de la defensa, una provincia, no sé, o de pronto el juez que le señalaba todas las cosas no va a poder decir para la consulta para ayudar a la identidad. Entonces, me imagino yo que el órgano judicial lo que hace es lo lleva y debe La notificación. para 2, 3 días. Un mes. Asistiéndole y nuevamente otra consulta. Excelente. Entonces, ¿sí? Pero es que tenemos que ver la forma, qué hacer para que venga. Volvamos un poquito. Cuando hablamos acerca del interrogatorio, las preguntas son instrumentos para extraer información. Es decir, si yo quiero saber, le voy a preguntar a un hombre, si yo quiero saber su estado civil, ¿qué tengo que hacer? ¿Irme al CEGIP? No. ¿Cerezo? A ver. No. Aquí. Le encargo, por favor, es preguntarle, ¿no es cierto? Y si yo quiero que ustedes sepan cuál es su estado civil, ¿qué tengo que hacer? Preguntarle en voz alta, ¿cuál es su estado civil? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que ustedes sepan que él es divorciado, pero no es permitido hacerle esa pregunta? Entonces yo quizás le preguntaré, ¿no es cierto que usted es divorciado? Objeción, la retiro. ¿Qué hice? Porque es capciosa. Ya le está dando en la pregunta su respuesta. No, doctora, no va por ahí. Sin embargo, a donde yo quería ir es a meterle al juez la idea de que él es divorciado mediante una pregunta. Entonces, son instrumentos para obtener información y son instrumentos para guiar al juez. Obvio, hay que tener la técnica especial para poder llevar eso por buen camino. Por ejemplo, en un caso de estafa, un abogado le preguntó a la víctima
El abogado de la defensa le dijo, señora, ¿usted cree que con este proceso penal le van a devolver el dinero de la deuda? Sí, objeción. Tarde, ya respondió. ¿Qué era el interés principal de la señora? Que le paguen su deuda. Proceso penal por una deuda. Correcto. Entonces, son instrumentos para demostrar los hechos en la forma en como dijimos que sucedieron. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre interrogar y contrainterrogar? 1. Interrogar es preguntar para introducir información. Por lo tanto, en el interrogatorio hacemos preguntas abiertas, siempre y cuando nosotros tengamos el control del testimonio del testigo. Le voy a hacer preguntas abiertas siempre y cuando yo conozca al testigo y, lo más importante, sepa qué es lo que va a decir el testigo en función a una pregunta abierta. Por lo tanto, cuando hacemos una pregunta abierta, estamos dejando que el testigo declare en libertad. En consecuencia, explicará todo cuanto se le haya dicho que diga en torno a los hechos que conozca. Son bastante peligrosas. Cuando hablamos acerca de contrainterrogar, es preguntar a la persona para que declare sobre aspectos oscuros, contradictorios o falsos de su testimonio. Por lo tanto, en el contrainterrogatorio se habla de dos tipos de preguntas sugestivas cerradas o sencillamente preguntas cerradas. Siempre nos vamos a encontrar con que de pronto el Ministerio Público, lo digo con mucho respeto, cree que nuestro contrainterrogatorio es una pregunta sugestiva y por lo tanto prohibida. Es importante que ellos entiendan que la defensa solo está tratando de hacer su trabajo al contrainterrogar. ¿Sí? La pregunta es cerrada para que el testigo explique lo que dijo de forma específica. Y esta tiene una restricción. No podrá dar detalles a no ser que nosotros se lo pidamos. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros preguntamos en el contrainterrogatorio algo para que nos aclare una cuestión, podremos seguir preguntando sobre lo que nos está aclarando. ¿Cuáles son preguntas prohibidas? Regla fundamental del interrogatorio. Nunca preguntemos algo que no conocemos. ¿Sí? ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué? Es que la respuesta... Doctor, buenas noches. Puede que la respuesta no sea la que esperamos y nos puede Perfecto. sorprender. Claro que sí. Y no podemos pretender sorpresas en un juicio. El Ministerio Público tiene que prepararse en función a lo que sepan los testigos. Lamentablemente el Ministerio Público a veces no sabe a quiénes está llamando a declarar. Es importante que coordine con la parte denunciante, con la víctima, acerca de qué se le va a preguntar o, lo más importante, por último, ¿quién es pues esta persona? ¿Qué es lo que nos puede decir? Dígame, señor, a ver, oficial, cuénteme quién es esta persona. Eso es vital. Entonces, nuestro Código de Procedimiento Penal habla acerca de 3 tipos de preguntas prohibidas. Sin embargo, la doctrina establece una serie de vertientes para cada una de estas preguntas. Lamentablemente, no todas nuestras autoridades permiten que las objeciones puedan ser de acuerdo a otras vertientes de las propias. Entonces, basan su criterio restrictivo solamente a 3, capciosas, impertinentes o sugestivas. Entonces, dependerá de la capacidad de la persona que objeta para poder darle el sentido de la impertinencia, de la sugestividad o de la capciosidad en la pregunta. Tratemos de ordenar nuestras objeciones. ¿Cuál es una pregunta sugestiva? Son aquellas que tienen incluida en la pregunta una sugerencia, aquellas que incluyen la respuesta o aquellas que tienen incluida en la pregunta un dato. Preguntas impertinentes son aquellas que no tienen relación con el hecho, aquellas que ya fueron contestadas
o aquellas que no le deberían interesar al juzgador porque no tienen relación con los hechos acusados. Preguntas capciosas son aquellas que no tienen claridad, aquellas que son ambiguas o aquellas que son confusas, o aquellas que dentro de la misma pregunta encierran otras y otras y otras preguntas. Hay algunos abogados que dicen, a ver, dígame por qué usted estaba en este lugar mientras... Y empieza a marear a la persona. Súper objeción. No se hacen esas preguntas. Entonces, cuando hablamos acerca de una pregunta capciosa, estamos hablando de una pregunta que de pronto incluya sumas, cantidades y medidas difusas. ¿Ustedes creen que un testigo va a ser capaz de hablar acerca de números, cantidades, valores? ¿Sí o no? Depende quién. ¿No es cierto? Veamos a quién estamos interrogando. Un técnico, un asesor financiero, pero tampoco es que sepa de memoria. Hace un momento usted dijo que la licitación era por 3 millones, ahora dijo que era por 2.5. Al final, ¿cuál de las dos? Tenemos que ser un poco coherentes también con nuestras objeciones, porque mal que mal, por más numérica que sea la persona, la memoria es frágil. Entonces, un ejemplo de una pregunta capciosa, ¿sintió miedo cuando sacó el arma? ¿Por qué es capcioso esto? Es capciosa. La capciosidad hace referencia a la confusión. Entonces, sintió capciosa. Concentrémonos en lo capcioso. ¿Sintió miedo cuando sacó el arma? ¿Ya está diciendo que sacó el arma? Estamos en el ejemplo de lo capcioso, no de lo sugestivo. Pero también es sugestiva. Sí, pero estamos en el ejemplo de lo capcioso. ¿Dónde está lo capcioso en esa pregunta? Que sintió miedo, porque le puede preguntar qué sintió cuando tenía la arma. Ahora sí, porque el miedo es para unos lo que no puede ser para otros. Otra, ¿sabía que en ese momento la víctima sufría? Usted puede estar sufriendo y de hambre, Eso, de aburrimiento, pero está sufriendo o no. Pero claro. Pero ¿cómo sabe qué sentía la víctima? O sea, usted sabe qué sentía la víctima, es otra forma. exacto, doctora, magnífico. ¿Por qué no? No, está muy lejos la doctora, la que recuerdo. Entonces, señales no verbales que delatan a la persona que miente. Ahí tenemos a uno de los mejores abogados de la historia. ¿Sí o no? No lo fue por un día, pero después era increíble. Entonces, las autoridades tienen que tener, y los abogados, porque al final de cuentas, el del día somos abogados todos, ¿no? Hay que estar atentos a las señales de las personas. Voz, velocidad en las respuestas. Voz. Ruidos silenciosos. El silencio a veces puede decirnos muchas cosas. Si usted dijo que estaba en el lugar de los hechos, ¿por qué no llamó a la policía? Y se queda callado. Nos dice mucho sin decirnos nada. Hay que estar atentos con eso. Cuerpo, ojos, manos. Miechi, estás más nervioso que testigo mentiroso. Las manos ahí, las manos acá, se ponen aquí, empiezan a zapatear, no pueden dejar de temblar. Son principios de Parkinson. No, estás mintiendo. Entonces ahí nosotros tenemos que ver a la cara. Doctor, por favor.
El testigo va a ser creíble de dos formas. El lenguaje corporal que uno da cuando da la respuesta e indubitablemente en la coherencia del relato, el cual puede estar sustentado por la coherencia del relato y por otros medios de prueba. El juez tiene que ser muy hábil para poder evidenciar esas cosas. Por eso es que se habla de la integralidad de la valoración probatoria. Cuando alguien tiene una sorpresa, es indudable, ¿no es cierto? Y por eso las preguntas. Cuando alguien tiene rabia, empieza a ver con rabia. Cuando alguien tiene miedo, doctor. Distinta a la percepción de ella. Esa va a ser verdad, pero la verdad de ella va a ser distinta. Entonces, hay contraposiciones. Va a depender mucho del ángulo, de la forma, de los sentimientos, del espacio y los secuencias. Entonces. Es muy difícil que hoy, que en verdad puede de alguna manera el valor agarrarse de la verdad del ministerio público, del acusador particular, de la verdad de la defensa, es verdad. Bien. Bien. En estos casos, la que le genere mayor convicción. De eso se trata. No aproximarse. Exactamente. A lo que realmente la prueba le pueda conducir. Por eso se habla de la convicción. No somos uno con el Ministerio Público, ni somos uno con el imputado. Somos uno solo y a mí me tienen que convencer. Ojo, doctora. Por eso ahora que mi colega me decía que es importante la posición del testigo, porque como dice aquí mi otro colega, no es la misma la noción que yo voy a tener de este lado que Ya. ¿Para quién está declarando el testigo? Para el juez. No declara para el juez. Es posiciones diferentes. No, claro. Es que el testigo no declara para el juez. El testimonio es para el juez. El juez va a saber con qué quedarse. Pero, ¿usted cree que una persona va a poder ser natural, espontánea, si la tenemos frente a frente y vienen personas X a llenarle de preguntas? Pero también viola la garantía. No puede ser garantista, como dice usted, creo yo, no puede acobijarlo al testigo porque estaría también su parcialidad ahí comprometida. Ya, no se trata de acobijarlo. Se trata de proteger que ni a él se le vulnere ningún derecho con una persona que le interroga de forma inquisitiva. Que no es lo mismo yo esté así a que yo esté así. Porque estoy viendo acá, estoy controlando. ¿Dónde? Sí. En esa percepción, a ver, el testigo, cuando se le establece la regla de cómo se va a hacer, se le dice que no hay la necesidad de que él mire. En un momento se prohíbe que el abogado se pueda parar. Entonces, versa mucho sobre la posición que hace un abogado. Si yo me quiero parar, hacer mi testigo, y ponerme a un lado y preguntarle, y el juez le diga, no, señor abogado, aparte siéntese, ahí estaría vulnerando un derecho. Pero tal vez creo que mucho depende de la estrategia que tenga el abogado. Si lo quiere hacer en el paciente, perfecto. Hay muchos abogados que ahí ponen de manera parada, otros sentados, otros se pueden mover. Entonces creo que versa sobre ese parámetro, no sobre la necesidad de que el ángulo que esté, para mí, importante. Pero, por favor, doctor. A ver, doctor, el testigo de alguna manera delata lo que ha percibido. O sea, hace una interpretación de lo que supuestamente lo que va a decir. Esa interpretación que yo puedo hacer y puede ser distinta de él. Que síntesis varía. Entonces, antiguamente, cuando decía la prueba tratada, se le daba supuestamente que mientras más testigos ya era creíble. Todos relatos uniformes eran una verdad absoluta. Ahora, nada. Ya no se escucha. El valor del testimonio actualmente es lo que se critica. No es lo que de alguna manera se daba antes. Doctor, no se escucha. Sí, por eso es que operan en la valoración probatoria las reglas de la sana crítica. El tercero no excluido, la lógica, la ciencia, el principio de no contradicción
Por eso el juzgador tiene que convertirse en una persona hábil para detectar todas estas situaciones de verdad o de mentira. ¿Sí? Tenemos que seguir. Tenemos que seguir. Último. Yo creo que el testigo debe de estar al lado del juez. ¿Por qué? Porque la naturaleza, la esencia del interrogatorio es traer información de ese testigo. Y obviamente cuando el testigo está delante del juez, no va a ver al que está interrogando. No lo va a ver al que está interrogando. Se pierde esa esencia del interrogatorio. Sí, es correcto. Para mí, ¿no? Ok. Entonces, el juez tiene que notar, tiene que ser lo más hábil posible para poder ver las cosas que necesite. ¿Ustedes creen en el testimonio plano, en el testimonio sin emociones, en el testimonio sin llanto, en el testimonio sin ningún tipo de alteración física conductual? Exacto. Depende. Siempre depende. ¿No es cierto? Si vamos a estar esperando a que una persona haga su escándalo ahí, no. Si estamos esperando algo legítimo de adentro, ahí tenemos que ver. Y para eso el juez y el Ministerio Público tiene que saber en qué momento es que empieza a llorar la persona. ¿Y cómo llora? Cuando se le habla acerca de relaciones pasadas o cuando se le habla del hecho como tal. Es imposible que una persona te hable de forma plana con un hecho cierto y grave y que de pronto se ponga a llorar por situaciones o fracasos en las relaciones. ¿Qué le duele más? ¿El hecho cierto y grave o el fracaso en la relación? ¿No es cierto? Hey, se adelantó 3 pasos el testigo o se atrasó, empieza ya llorando. ¿Qué pasó, señora? Ni no toma juramento y está llorando. Es que son víctimas. Ok, interrogando a un perito. No es lo mismo interrogar a una persona común y corriente que a un experto, que a un perito. Lo primero que tenemos que hacer para tratar de subirle o bajarle el nivel es buscar su idoneidad, su capacidad, currículum, experiencia, títulos. El otro día, no me va a dejar mentir, decía que era un perito y que tenía una especialidad. Ah, ya, ¿en qué? En cálculos estructurales. ¡Wow! ¿Ok? Y esa es una maestría, es un doctorado, ¿qué es? No, es un diplomado. ¿Y cuánto tiempo dura? 6 meses. ¿Un diplomado me hace perito? ¿Qué me hace perito? Entonces aquí lo que corresponde es preguntarle, ¿usted sabe cuáles son los requisitos para denominar perito en cálculos en esto o en otro? Tener un diplomado, tener una maestría, depende de dónde has estudiado, con qué capacidad y lo más importante, ¿cuántos años de experiencia en esto tienes? ¿Sí? ¿Cuántos trabajos? 2. Depende de quién. Ay, qué bien, porque a mí hasta ahora no me ha pasado y ojalá me pase para que se lo rebata. 2, la segunda parte, gracias por permitirme a todas las autoridades que tuvieron la suerte, no sé, pues, de estar juntos en un juicio, porque con varios de ustedes hemos podido litigar, ¿no? El segundo punto es el informe o el dictamen. En realidad debería ser probablemente la más importante parte de nuestra interrogación. Entonces ahí lo que nosotros tenemos que hacer es preguntarle cuáles son los procedimientos empleados, cuáles fueron las conclusiones arribadas. No siempre los jueces saben todo, aunque crean que lo saben todo. ¿Sí? Yo no odio a nadie, en serio, ¿no? ¿Creen o no? No todos, obviamente. Entonces, lo más recomendable, y me consta de una de ustedes, se consiguió un libro en portugués
para poder ver acerca de unos procedimientos específicos y demás cosas en portugués. En serio. Y estaba fundamentando con lo que decía eso. Y está muy bien. Los profesionales tienen que tratar de ir a lo último para poder dar o quitar. De eso se trata. ¿Por qué? Porque a veces los abogados nos quedamos cortos y decimos, ahí está la pericia, listo. No, tiene que ser fundamentada, tiene que explicar por qué. Y no es que lleguemos al perito y de pronto lo más recomendable será pues que el Ministerio Público cuente con un experto, un consultor técnico, que sea aquella persona que le pregunte a ese perito si está bien o está mal. Y ahí sí, pues, una pelea de personas en igualdad de condiciones. Para eso es importante identificar contradicciones, hacer revisar por otro profesional o prestarle atención a sus procedimientos. O la pregunta más importante, si no contamos con eso, ¿usted utilizó algún método de contrastación de resultados? ¿Qué significa eso? Que el resultado fue sometido a otro tipo de pruebas para ver si efectivamente salía A o salía B. La mayoría de peritos no lo hacen. Las preguntas abiertas son aquellas que buscan una respuesta expositiva puntual, según el profesor William Fernando Quiroz Salazar. El testigo debería conocer todos los detalles del hecho y es la oportunidad para que el testigo pueda explayarse. Cuando hablamos acerca de la pregunta a un perito, díganos todo lo referente a su trabajo pericial. Preguntas cerradas son preguntas que buscan producir piezas de información y prueba específica. Sí, no, blanco, negro, día, noche, más, menos. Cuando hablamos acerca de las preguntas cerradas, nosotros tenemos que entender lo siguiente, como en el ejemplo. ¿Cuántas personas pudo ver? 4. ¿A qué distancia se encontraba? Cerca, lejos. ¿Cómo estaban vestidas? ¿Era de día o era de noche? Entonces vean ustedes, por favor. ¿Estaba usted en el lugar de los hechos? Sí. ¿Qué hacía en ese lugar? ¿Pudo ver claramente al señor X? Sí, claro, pero hace un momento usted acaba de decir que era de noche y que no recuerda cómo estaban vestidas. ¿Cómo es posible que recuerde haber visto a esta persona? ¿Conoce a este señor? Sí. ¿De dónde y en qué circunstancias? Entonces tenemos que ser específicos para poder, con preguntas cerradas, sacar la verdad de las cosas. Cuando hablamos acerca de preguntas sugestivas permitidas, hacemos referencia al contrainterrogatorio. Y las reglas del contrainterrogatorio son las siguientes. Primero, tenemos que utilizar una técnica que se llama looping. El looping es enlazar una idea con otra. Esto es buscar una respuesta y trabajar con ella. Looping doble es buscar una respuesta y armar dos presupuestos. Looping escalonado es un destaque de respuestas conformadas por preguntas escalonadas. Ok, con todo el respeto del mundo, sin hablar acerca de nombres ni demás cosas. ¿Se acuerdan ustedes qué fue lo que dijo supuestamente el ministro? ¿Que iba a hablar con quién? No, sin nombres y apellidos. Ok, la pregunta aquí es, en el hipotético caso que esa persona decida hablar. Usted manifestó que dijo que iba a hablar con una persona, ¿no es cierto? Sí. ¿Con qué persona? Con el primero de ahí, de fiscalía. Ok. ¿Cuál es la primera pregunta que deberíamos hacer al respecto? No. Dijo que iba a hablar. ¿Llegó a hablar con él? No. ¿Usted anteriormente ya había hablado con él? No. Ok. Entonces, sobre la base de una pregunta, sobre la base de una información, lo que nosotros tenemos que utilizar es la secuencia escalonada de preguntas. Lo que nos diga puede ser una interpretación de algo. Hay muchas personas que pueden estar pensando que, ¿cuántos negocios ya habrá de por medio entre esas personas? O dos, momento, ¿lo conocerá siquiera? ¿Habrá hablado antes de otras cosas con él? Entonces tenemos que empezar a ver. No podemos llegar a conclusiones cerradas sin saber claramente qué fue lo que pasó. Para eso sirve el contrainterrogatorio. Para eso sirve el enlace de ideas con otras. Método de confrontación.
Uy, ok. El método de confrontación se lo puede utilizar de la siguiente forma. Número 1, confrontación mediante el acta de declaración de la persona en la etapa preparatoria, la exhibición del acta, identificar las contradicciones y pedir aclaraciones, o confrontación con otros elementos, documentos o desdoblamientos. Entonces, aquí hay dos formas, ya sea para que declare o para confrontar. Ya dependerá del tribunal o del juez si es que lo acepta o no lo acepta. ¿Cómo empezamos a interrogar? ¿Cuál es el peor error de un interrogador? No saber cómo empezar a preguntar. Y la verdad, ese generalmente es el primer y grueso error que cometemos. Entonces, puede ser que nosotros tengamos la oportunidad de tener la declaración en la etapa preparatoria, o puede ser que nosotros de pronto tengamos un informe que hubiese presentado, sea testigo, sea perito, trabajador social, psicólogo, licenciado, la persona que haya emitido el informe para iniciar las investigaciones, lo que sea. Entonces nosotros lo primero que podríamos hacer, siempre y cuando se nos lo permita, porque aquí ya dependerá de la capacidad y la permisibilidad del juez o del tribunal, es decir, voy a solicitar por secretaría que por favor se exhiba al testigo la documental PD15, PD18, la que tenga lógicamente conexión con el testigo, lo principal. ¿Usted reconoce este informe? ¿Quién lo hizo? Yo. Eso. Entonces, en la página 15 del libro que usted acaba de decir, dice esto. ¿Podría explicar? Entonces empezamos de una forma amplia a darle métodos para que esta persona pueda declarar. Entonces, esto nos abre otra posibilidad más. Permitida como prohibida, dependerá el juez o el tribunal. Voy a pedir que previamente a la declaración se dé lectura a las partes importantes del informe que fue reconocido por la parte. Hay jueces que lo van a permitir y hay otros que no lo van a permitir porque podrían creer que se está contaminando la declaración del testigo. Probarse es gratis. Usted dijo que tenía 3 hijos, ¿no es cierto? ¿Por qué en su declaración prestada en el Ministerio Público dijo que tenía 4? Estamos confrontando. Lo que pasa es que antes de que venga a este lugar, yo creía que tenía 4, pero en realidad salió el examen y había sido 3. El otro fuera. Claro. Padre no es el que engendra, ¿no? Toda una broma. El hilo cronológico. El hilo cronológico no es nada más y nada menos que el principio, consecuencia y final de nuestro interrogatorio. Hay abogados que utilizamos el hilo cronológico para darle la versión de los hechos de principio al final al juez, y hay abogados que utilizamos el hilo cronológico envuelto para atrás, para adelante, para confundirlo y hacemos mal el cuestionario. Siempre es importante que nosotros prestemos atención a lo que nos viene diciendo la persona. Hace un momento usted empezó su declaración diciendo con esto. Posteriormente usted manifestó acerca de esto. Y finalmente usted dijo lo siguiente. Entonces, si nosotros no tenemos orden al preguntar, difícilmente el testimonio va a salir ordenado. Y si no sale ordenado el testimonio, vamos a confundir a la única persona que queremos ubicar, el juez. Entonces, ¿para quién declaran los testigos? Cuando hablamos acerca del hecho cronológico, tenemos que tener en cuenta secuencias que son secuencias relatadas de forma cronológica. Por lo tanto, las preguntas deben ser formuladas de forma escalonada u ordenada, de menor a mayor.
siempre tenemos que dejar en claro 4 aspectos: tiempo, espacio, persona, modo o forma. Con el tiempo nos estamos ubicando cuándo sucedió. Espacio, dónde sucedió. Persona, quién lo hizo y de qué forma, modo o forma, la forma cognitiva del hecho. Cuando hablamos acerca de las objeciones a preguntas sugestivas. ¿Usted es la madre del señor que falleció por negligencia médica? Objeción. ¿Por qué? ¿Dónde está la sugerencia? ¿Qué estamos sugiriendo? ¿Que es la madre que una persona falleció o que es la madre de una persona que falleció por negligencia médica? Ya sugiere la negligencia. Por negligencia médica. Objeción, reformular. ¿Cómo deberíamos preguntar? ¿Sabe usted por qué falleció su hija? Habría que ver. 2. ¿El automóvil era marca Toyota? ¿Usted sabe qué marca era el automóvil? Claro. ¿Cuántas armas encontraron en el domicilio? ¿Qué estamos sugiriendo? Ya tienen armas. Que se encontró Tendría que arma. ser qué Perfecto. armas encontraron, algún arma. Excelente, de pronto todo el mundo participa. Ahora, ¿y si fuera un contrainterrogatorio? Porque el oficial de policía dijo que en el domicilio encontraron armamento. Entonces nosotros tenemos que preguntarle cuántas armas encontraron en el domicilio. Ah, era un fusil de pistolas de goma. No es tan grave como se lo parece. Objeciones a preguntas impertinentes. ¿Usted qué cree? Discúlpenme, pero aquí no estamos para ver qué es lo que usted cree. Estamos aquí para que usted nos diga qué sabe. ¿Por qué cree que se hizo esto? ¿Cómo podemos saber a ciencia cierta de que yo estaba en el interior de la cabeza de la persona mientras se hizo esto? Impertinencia. Objeciones a preguntas capciosas o hipotéticas. ¿Cómo estaría ella si no hubiese sucedido eso? Si yo me hubiese casado con usted, hubiese sido el hombre más feliz del mundo. Gracias, doctor. ¿Sí o no? ¿Cómo sabemos eso? Probando. Estimados colegas, el hubiese no existe. Si mi hija estaría viva, sería profesional. ¿Cómo sabe, señora, si era una drogadicta? No, no existe el hubiese. Si no me hubieses engañado con esa tipa, jamás, mentira, no existe el hubiese. ¿Por qué cree que se hizo esto? Capciosa. ¿Consumió bebidas alcohólicas? Sí. Estando ebrio, ¿cómo pudo notar aquello? Momento. ¿Quién dijo que estaba ebrio con una cerveza? ¿No es cierto? Tenemos que llegar al punto claro. Los elementos de la persuasión, según el profesor Eduardo Hauchen, hablan acerca de lo siguiente. Comunicador, ¿quién lo dice? No es lo mismo que yo quiera contarles algo y tenga miedo. No es lo mismo que yo me venga de tenis, de short, de chinelas, y para eso tenemos que trabajar en nuestra preparación personal, nuestra imagen, en nuestra postura. Tenemos que trabajar en el comunicador, quién lo dice. Y ustedes, que todo el tiempo andan juzgando, tienen que juzgar también a la persona que lo dice, porque hay que saber quién lo está diciendo, a nombre de quién. El contenido es muy importante. De nada sirve que yo venga todo bien vestido, lapicero, cinturón, zapatos, si soy una persona completamente hueca, o que les hable de lo que está pasando con la muchacha del clima y su esposo. Absurdo. ¿Qué es lo que se dice? ¿Cuál es el contenido de nuestros argumentos y de qué se va a hablar? Es lo importante. El canal
es sumamente importante. ¿Cómo lo dice? ¿Gritando o haciendo pausas? ¿Para qué son las pausas? Para generar atención. ¿Por qué se está parando en medio discurso? Y también sirve para otra cosa, para que el juez deje de estar chiviando con su celular, levante la cabeza. Ay, ¿puedo seguir? Eso es muy importante, porque finalmente, imagínense cómo se sentirá el cliente cuando vea que el abogado está desplegando una conducta magnífica en sus argumentos, pero el juez está... No le prestan atención. Y eso es una falta de respeto. El lenguaje comunicativo es muy importante. Y finalmente, pero no menos importante, veamos a quién le estamos diciendo las cosas. Hagamos contacto con las miradas, que se fijen en las cosas que nosotros hacemos, veamos cuáles son los intereses del juzgador. ¿Es una madre? ¿Es un padre? ¿Es una persona que le importa la familia? ¿De dónde viene? ¿De La Guardia? ¿De Porongo? ¿De Chiquitos? Estamos hablando de una persona que viene de dónde. ¿Para qué? Para conectar con la empatía. Es muy importante eso. Cuando hablamos acerca de los alegatos fácticos, tenemos que hablar acerca de argumentos que narren un sector de la realidad y que aludan al marco o ámbito del precepto o enunciado legal invocado que han de acreditarse o puede ser que se presuman en el proceso. Cuando hablamos acerca de la finalización, tenemos que hablar acerca de los alegatos finales o las conclusiones del caso. Lo más importante es conectar con el juzgador y decirle, recuerda que cuando inició este proceso yo le hice una especie de promesa que le iba a demostrar que iba a suceder algo. Entonces aquí tenemos que hacer nuestra conclusión, siempre establecida en 3 pilares fundamentales, y que de la misma forma sus resoluciones tienen mucha relación con esto. Adecuación fáctica, adecuación típica o adecuación y adecuación probatoria. O lo que ustedes le denominan la parte analítica descriptiva, la parte de la motivación, la parte de la fundamentación y la parte resolutiva. Cuando hablamos acerca de las pruebas, la valoración probatoria. ¿Con qué pruebas se demostró lo que planteamos? ¿Se demostró que el hecho existió? ¿Se demostró que el imputado participó en él? Para que finalmente podamos hacer una petición clara y concreta. Porque quien pide mal, recibe mal. Cuando hablamos acerca de los alegatos y conclusiones, tenemos que hacer un análisis crítico de las pruebas. Hagamos referencia a cada una de las pruebas que interesen y que aporten solidez a nuestro argumento de clausura. Para eso, y solamente en ese momento, se habla acerca del principio de la comunidad de la prueba. El principio de la comunidad de la prueba no está ni al principio, ni al medio, ni mientras se desarrolla el proceso. La comunidad de la prueba hace referencia a toda la prueba que fue legalmente producida, queda al medio para todos, para la parte que acusa, para la parte que defiende y sobre todo para el juzgador. Entonces, lo que tenemos que hacer es analizar la relación entre la acusación y la prueba producida. Tenemos que poner de relieve los hechos, condiciones personales del autor, características de exclusión de responsabilidad o las atenuantes, y finalmente, como lo dice el profesor Vélez Mariconde, el abogado está para que lo blanco deslumbre como blanco y lo negro se ensombrezca como negro. Los abogados, los fiscales y los jueces se convierten en voceros de la verdad y no del engaño. Con eso acabamos hasta aquí la parte de juicio oral. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Mañana nos encontramos de forma virtual. Se van a enviar los links. Mañana vamos a dar la continuidad de donde quedamos en medidas cautelares. Y el día viernes va a ser, vamos a avanzar lo último de medidas cautelares y nos preparamos para el examen final, ¿sí? Mañana mismo, creo que en un momento más les voy a enviar el trabajo práctico, que son algo así, unas 25 o 30 preguntas, muy fáciles para todos ustedes que todos los días lo ven, asumo.
se lo va a responder en formato digital, eso sí, y lo único que necesito que sea en formato manual y me lo envían a mi celular, pueden tomarle una captura, es el resumen de todo lo avanzado. ¿Sí? Gracias. Doctor, ¿Cuándo es el examen? El examen es el día viernes y el plazo para presentar el resumen y el trabajo práctico, yo creo que vamos a hablar de unas 2 semanas después del examen final, ¿sí? Y todo me lo pueden enviar al WhatsApp con su nombre, por favor. doctor, Doctor, buenas noches. ¿El viernes de esta semana? Sí. ¿Cómo? Las diapositivas lo ha viernes. subido. Espera, virtual. Este viernes, pasado mañana, va a ser el examen final. ¿Está claro? Después de 2 semanas, será el último plazo para presentar el trabajo práctico y el cuestionario. De todas formas, lo voy a escribir en el grupo para que todos lo tengan en claro. La diapositiva lo va a subir que ha usado, doctor. Les voy a enviar todo. Sí. El trabajo práctico es el cuestionario que yo les voy a enviar y el resumen es el resumen. ¿Sí? Después de pasar lo último que nos falta. El viernes es... No, el examen va a ser súper fácil. 10 minutos, son 30, 20 preguntas y listo. ¿Michelle? ¿Qué? ¿Ah? Doctor, ¿hasta qué hora estará habilitado el examen el día viernes? La clase ha finalizado. ¿Hasta qué hora estará habilitado el examen?